Saludos y sean todos bienvenidos para seguir leyendo, estudiando, para interiorizarlo y vivir la palabra de Dios. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Efesios, el capítulo 4, los versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Y cuántas personas hemos escuchado que a veces dice, no, yo no le perdono a esa persona lo que me ha hecho? Mire, es muy peligroso cuando una persona dice así, se expresa así, porque en el Padre Nuestro, precisamente nosotros decimos, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, estamos diciendo que me perdone como yo perdono. Lo que quiere decir que si yo no perdono, ¿cómo quedamos entonces? ¿Podemos analizar eso? ¿Cómo es que yo puedo decir, perdóname Señor por esto que hice, por esto otro, y entonces en otro momento estamos diciendo, no le perdono? A veces la persona está confundida, quizás equivocada en perdonar, lo equipara a es continuar, seguir con esa persona. Por ejemplo, una persona que le ha hecho mucho daño a otra persona, le puede perdonar perfectamente lo que le hizo, pero no siga al lado de una persona que le está haciendo daño. Una persona que es mala, una persona que es perversa, no tiene por qué usted estar al lado de esa persona. Lo que tiene es que apartarse, cuidarse de esa persona. Eso no quiere decir que si usted perdona a una persona lo que le hizo, usted va a seguir, porque esa persona, si sigue siendo la misma persona, le va a seguir haciendo daño. Le va a seguir haciendo daño. Y entonces, ¿para qué continuar con una persona al lado que le está haciendo mucho daño? Pero el perdón es aparte. El perdón es cuando ya usted ya se libra de eso y usted queda libre. Si no, piense cuando usted ha perdonado a una persona algo, ¿cómo usted se siente? Es que se quita una carga de encima, se quita una carga inmensa de encima. Cuando usted ya perdonó a esa persona. Cuando ya usted terminó ya esa atadura que tenía con esa persona y que le hace seguir pensando y pensando y pensando, y a veces otra persona está hablando de algo y usted le viene a la mente esa persona y sigue, entonces sigue viviendo, sigue trayendo del pasado al presente la misma contienda, el mismo problema, la misma situación, sigue en ese momento, porque no nos hemos zafado ya de ese lugar, no nos hemos ya quitado esa atadura que tenemos con esa persona, con ese hecho, y lo seguimos sufriendo, y seguimos amargándonos, y seguimos en lo mismo, y en lo mismo, y lo mismo, y entonces nunca llega el día de mañana para esas personas, porque sigue arrastrando lo que pasó hace X años, lo sigue trayendo, y se lo sigue llevando, entonces siempre sigue viviendo en el pasado, no vive en el presente. Entonces no se proyecta para el día de mañana, no se proyecta para el futuro, porque sigue viviendo la misma amargura que vivió hace tantos años. Y a veces que hay casos que son muy difíciles, pero hay siempre quien nos puede ayudar. Siempre en la iglesia está el pastor, estas personas consejeros que les pueden ir ayudando a ir llevando ese problema que quizás sea demasiado fuerte para llevarlo sola. Siempre va a tener una ayuda. Siempre va a tener una ayuda que le va a hacer sanar su corazón, porque en la forma que está viviendo no puede solucionar el problema, no puede solucionar lo que pasó, pero va a seguir atado en ese momento, en ese hecho, en ese suceso que le hizo tanto daño, tanto daño. Vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 3, el versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando hay esos celos, cuando hay esa contención, cuando hay
ese problema tan fuerte con otras personas, allí las cosas tienen que suceder mal. Allí tiene que haber muchas cosas malas, cosas perversas que no nos convienen, que no nos vienen bien, que no nos va a ayudar a vivir felices y que nos va a estorbar el presente y el futuro. Porque el pasado ya no tiene remedio. Lo que pasó en el pasado, ya eso ya se quedó en el pasado, porque por mucho que le tratemos de arreglar el pasado, jamás nadie lo ha podido arreglar. Nadie. Podemos tratar de arreglar el presente, el presente. Y para eso tenemos que tener siempre cordura y sabiduría, pedirle al Señor. La sabiduría que es tan importante para nuestro diario vivir, para nuestra vida. La sabiduría que nos da el Señor, que nos transmite, que tenemos la guía aquí en el manual de vida en la Biblia y que Dios nos asesora, que Dios nos ayuda a llevar el conflicto, a llevar la vida como debemos de llevarla, para poder vivir en paz, para poder tener tranquilidad. La felicidad no es precisamente que la persona tenga muchas cosas cómodas, mucho lujo, mucho dinero, todo eso lo puede tener perfectamente porque no es malo tener nada de eso, no es malo tener bienes materiales, no es malo tener dinero, no es malo nada de eso. Pero lo que sí es malo es estar viviendo con esa agonía y con ese sufrimiento que usted no ha podido soltar, que usted no ha podido eliminar de su vida, no ha podido quitarse ese sentimiento y ese dolor tan grande que le ha ocasionado cualquier suceso, cualquier persona en el pasado, en tiempos pasados. Perdonar eso es como si usted se perdonara a sí mismo. Es como si se perdonara esa angustia que sigue teniendo en sí mismo y saber que usted necesita ser feliz, que usted necesita vivir en paz, que usted necesita salir de ese lugar en que está, de ese hueco en que se ha subido su vida, en que no la deja sonreír, que no la deja vivir, cuando no ha podido solucionar el pasado ni lo va a solucionar tampoco. Pero sí puede solucionar el presente y sí puede enfocarse para el futuro, para el día de mañana, con una mejor forma de vida, teniendo para nosotros mismos unos buenos sentimientos. Porque cuando uno perdona, nosotros nos sentimos aliviados y tenemos entonces en ese momento buenos sentimientos. Tenemos en ese momento misericordia. Porque mire, las personas malas la verdad que necesitan misericordia porque la van a necesitar. Necesitan pedirle a Dios misericordia. Porque no es fácil ser una persona que haya hecho tanto daño a otra persona y que después esa persona sea feliz. No puede ser feliz. Pero nosotros debemos entonces de tratar de perdonar, y si es algo tan fuerte, confíe en sus pastores, confíe en los consejeros que tienen allí, que le pueden asesorar y le pueden guiar para que usted sea feliz. Porque usted se merece ser feliz, porque usted es una hija, un hijo de Dios. Y se merece la felicidad. Usted no se merece seguir atado al pasado. Vive el presente, despójese del pasado para que pueda vivir bien en su presente y disfrutar su futuro también. En Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios siempre tiene para nosotros una buena voluntad. Siempre tiene para nosotros el que nosotros hagamos cosas que nos convienen a nosotros. Él nunca nos va a dar a nosotros un sentimiento de hacer algo que nos va a perjudicar, algo que nos va a hacer sufrir, algo que nos va a hacer llorar. Dios siempre va a poner en cada uno de sus hijos e hijas siempre el deseo y el anhelo de hacer cosas buenas, de tener misericordia con los demás, de tratar bien a las demás personas, de amarnos unos a otros, de ayudarnos, de protegernos unos a otros. Porque así es como Dios actúa con nosotros, protegiéndonos,
guiándonos por el camino correcto, por el camino que nos conviene a cada uno de nosotros. En Levítico, el capítulo 19, el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Fíjense, ese es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también el Señor mismo nos dice a nosotros, primero, los 2 mandamientos que se resumen todos en ellos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo tenemos igual también. Amemos al prójimo. Amemos a las personas que nos rodean a nosotros. Y amémonos también a nosotros mismos. Perdonando a los demás, nos estamos amando a nosotros mismos porque soltamos esa carga que tanto pesa y tanto sufrimiento brinda. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, vamos a leer los versículos del 19. El 19 solo, vamos a leer solo el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. De los sentimientos, porque es del corazón. De ahí salen los malos sucesos, las malas contiendas, porque las contiendas siempre son malas. Recordemos que en el amor siempre hay armonía. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos y asesorados, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.